Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Trading Escalado. En esta oportunidad te voy a exponer tipos de mercado. Bueno, los diferentes tipos de mercados a los cuales estamos expuestos en cada uno de de nuestra interacción en el mercado cada día. Bien, entonces pasamos a nuestra plataforma de análisis, TradingView. Bueno, entonces tenemos tipos de mercado, tenemos mercados en tendencias o en tendencia, en rangos o planos o en consolidación. Se me olvidó escribirlo, pero lo traigo en esta oportunidad, ¿bien? Y mercados entrecortados. Entonces empezamos. Un mercado en tendencia es un mercado que te permite a simple vista detectar o detallar su estructura, ¿sí? Si es un mercado alcista, o si, bien dicho, si es un mercado alcista, entonces, pues, ¿cómo sé que es un mercado alcista? Porque, o que cambió el ciclo dentro del mercado. ¿Cómo lo determino? ¿Cómo me doy cuenta de ello? Entonces, se determina desde esta forma porque empieza desde un mínimo, ¿cierto? O un bajo, un alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, hasta que llega a una zona o un área o un nivel psicológico o un nivel determinado importante que hace que esa acción del precio se invierta. ¿Listo? Esa es una tendencia o un mercado alcista. Ahora, un mercado bajista se caracteriza por, obviamente, empezar por un alto, un bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo, y así sucesivamente. ¿Listo? Lo que eh, se determina como low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, y en la tendencia bajista, pues, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta que eh, un mercado en tendencia, a simple vista, pues sabemos que se empieza formando una tendencia o un mercado alcista por un primer impulso, una corrección sobre Fibonacci, eh, con las determinadas confluencias, con las determinadas técnicas de análisis que te he expuesto y de acuerdo a ello proyectar un siguiente impulso, ¿cierto? Realizar un nuevo alto. Ahora la corrección a ese impulso, que sería un nuevo bajo pero más alto que el anterior, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que llega a determinada área, que el mercado no siempre va a estar en tendencia alcista o en tendencia bajista o en rango o en indecisión, ¿sí? Bien, entonces para que lo tengas claro, lo tengas en cuenta de cómo es la estructura de un mercado, y el mercado en tendencia me permite estructurarlo, detallarlo, saber qué está haciendo, en qué situación está, si está en un mercado de inicio o está en un mercado de maduración o está en un mercado de finalización. ¿Sí? Eso va de acuerdo, o voy detallando o me voy dando cuenta si un mercado está llegando a la finalidad de una tendencia debido a su debilidad en las velas impresas, ¿sí? Si ya tengo cuerpos de velas supremamente pequeños, con mechas muy largas, entonces ahí es donde el mercado llega a un nivel de agotamiento, llega a un nivel de debilitamiento hasta que llega al silencio. El silencio es cuando observamos demasiadas impresiones de velas tipo doji.
¿listo? Ya sabemos cuáles son las velas tipo doji y sus cuatro características, ¿no? La doji, la dragonfly, la doji long legend o, o bueno, se me acaba de olvidar la número 4, pero eh, esa la puedes detallar dentro de los tipos de patrones de velas, ¿listo? Si la recuerdo ahorita, inmediatamente te la expongo, la traigo a, que a tenerla en cuenta, ¿listo? Porque es muy importante, me radica o me hace saber que la tendencia está próximamente a cambiar, ¿listo? Perdón, Gravestone, ya que la recordé. Entonces, Gravestone, eh, Doji Long Legend, Doji y Dragonfly, ¿listo? Son esos cuatro. Entonces, como te comenté, como te explico, la acción del precio en un mercado en tendencia, en un mercado tendente, me permite eh, ver a simple vista, determinar a simple vista esa estructura y eh, la herramienta o analizar los mercados en tendencia en base a la teoría de Elliott-Wave, pues se me facilita aún mucho más las cosas. Se me facilita de una forma más práctica. Sé cómo identificar los impulsos, sé cómo leer las correcciones, los tipos de correcciones. Recuerdas que hay tipos de correcciones en zigzag, planas y otros tipos de correcciones que se irán dando poco a poco, que hay correcciones que se van dando como si el mercado estuviera en un impulso, pero sigue corrigiendo de la misma forma en una tendencia bajista. Entonces, para inculcarte lo importante que es conocer la estructura del mercado, porque eso me permite actuar, me permite tomar decisiones de una forma más clara. ¿Listo? Bien. Ahora, mercados en rango o planos. Entonces, un mercado en rango o un mercado plano es lo que eh, prosigue o es lo siguiente a un mercado en tendencia. ¿Listo? Cuando observas o en determinado momento un mercado en rango, un mercado plano que quiere decir que la acción del precio se está desplazando dentro de soportes o resistencias, ¿sí? O entre zonas de oferta y demanda, ¿sí? No toma impulsos, sino pareciera que estuviera corrigiendo constantemente. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la acción del precio está en esa etapa debido a que probablemente venía una tendencia bajista, llega o encuentra un nivel psicológico importante, mensual, semanal, o una zona de demanda importante. ¿Y qué pasa a la acción del precio? Empieza a corregir, ¿sí? En este caso, corrijo acá, encuentra otro nivel importante, otra zona o una resistencia de medio plazo o un nivel psicológico o una zona de oferta importante y la acción del precio se empieza a desplazar dentro de esos puntos determinados. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? ¿O qué te indica este tipo de mercado? Que la acción del precio se encuentra eh, con o en busca de proyectar un siguiente movimiento. ¿Listo? O el movimiento va a ser importante. Entre más dure la consolidación o ese rango de ese mercado, entre más tiempo dure, eh, en el momento en el que hay una ruptura, sea por la parte superior o sea por la parte inferior, va a ser un movimiento rápido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa consolidación, como todo,
empieza madurando, empieza desde eh, pongámoslo, sí, empieza en una etapa de maduración hasta que alguno de los dos niveles cede, sea que los compradores cedieron o sea que los vendedores cedieron, y el que tome el control del mercado pues va a hacerlo de una forma bastante rápida, con mucha liquidez dentro del mercado, lo que puede llevar a que ese precio de esa determinada divisa se valore o aumente su apreciación en porcentajes rápidos de un 2, 3, 4, 5%. ¿Listo? Movimientos de 100, 200, 300, 500 pips supremamente rápido. Y ahí es donde ya sabemos interpretar que la acción del precio en movimientos rápidos, ¿cierto? Después de que hay estas consolidaciones, estos rangos, este mercado plano de medio plazo, se va a ir a desplazar o a buscar los siguientes niveles psicológicos importantes. Si rompió este nivel que era un nivel psicológico semanal, irá a buscar probablemente primero el diario de los 250 pips, y si fue muy fuerte o eh, sigue siendo ese movimiento muy importante, determinante, apoyado por otras confluencias, pues puede divinamente buscar que los 500 pips o incluso más. ¿Listo? Ahora, entonces, un mercado entrecortado. ¿Qué presenta este tipo de mercado? Dificultad para identificar su dirección. ¿Listo? O su estructura también. Aparte de presentar la dificultad para identificar qué está ocurriendo, mientras que en un mercado en tendencia tenemos diferentes pautas de su estructura que nos permite ubicarnos, o un mercado plano también. Allá al fondo, dentro de sus fractales, vamos a encontrar coherencia, ¿sí? Coherencia dentro de sus movimientos, dentro de sus desplazamientos, dentro de sus correcciones, dentro de sus impulsos, cómo reacciona ante las áreas o las zonas o los niveles psicológicos. Pero mientras que un mercado entrecortado no tiene ni validez, parece una onda sísmica, se desplaza de un momento a otro, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que encuentra sentido o un sentimiento o una dirección determinada. Entonces, cuando ocurre eso, porque esos ejemplos pueden ocurrir, puede ser, primero que todo, ocurre en mercados emergentes. ¿Qué quiere decir? Una nueva tendencia o algo que empezó a cotizar dentro del mercado. Empieza a cotizar en un momento determinado, y si ocurre algo, hay una completa inestabilidad porque no hay una base que sustente ese mercado, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que el mercado de criptomonedas, si en este momento empezara a cotizar un token o determinada criptomoneda proyectada en algo o por algo, ¿sí? Y puede empezar a cotizar a determinado precio, pero ocurre algo inesperado, entonces esa divisa, perdón, esa criptomoneda o ese token o ese producto financiero X, Y o Z presenta inestabilidad o indecisión dentro de sus inversores. Entonces, ¿qué puede hacer? Como los que entran en, en, en preocupación, en FOMO, o los que ven una oportunidad de inversión, entonces entra a batallar todo este sentimiento de las masas, todas estas acciones de las masas, y ahí es cuando ocurre un mercado entrecortado, un mercado sin una dirección, sin una estructura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente lo dejamos quietico, nos alejamos de allí y buscamos algo que esté dentro de nuestra comprensión, ¿listo? Dentro de nuestra razón, e incluso dejar aparte, o sea, dejar a un lado este tipo de situaciones, pues nos permite, eh, ganamos mucho, ¿listo? El operar como no operar dentro de un mercado, se gana. Las dos situaciones tienen sus puntos positivos y siempre sus puntos positivos, ¿listo?
no vamos a ver cosas negativas, no hay nada negativo, no surge el miedo, simplemente la falta de conocimiento. Entonces aquí es donde te doy ese conocimiento y te indico qué es lo mejor y qué es lo más, lo aconsejable y lo probable para resultados o para tener esos resultados positivos. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al mercado y a analizar la estructura de un mercado en tendencia, la estructura de un rango o de un mercado plano y también a ver un ejemplo de un mercado entrecortado. ¿Listo? Entonces sabemos que el mercado en tendencia tiene una estructura detallada, máximos, mínimos, de igualmente eh, el mercado el mercado en tendencia alcista o bajista, igualmente un mercado en rango o el mercado entrecortado que no tiene simplemente conocerlo para que cuando se les presente o se nos siga presentando ese tipo de ocasiones, pues sepamos de forma inteligente cómo reaccionar ante ellos. ¿Listo? Entonces, hacemos por acá, listo. Entonces nos encontramos en el GBP-JPY. Esta es la libra esterlina contra el yen japonés, ¿listo? Entonces, si observas, vamos a observar desde el marco diario. Bien, empezamos la lectura. El mercado trae una tendencia acá, una tendencia eh, bajista, ¿sí? O una tendencia con un poco de indecisión, una tendencia bajista, encontró unos puntos mínimos importantes aquí y empezó a desplazarse ¿en qué? En dirección a una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces, como les explicaba, ¿qué hace una tendencia alcista o qué estructura maneja una tendencia alcista? Pues empieza con un mínimo, con un bajo, con un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, ¿sí? Que si lo estructuro, pues me quedaría así, ¿cierto? Empezamos con low, empezamos con low, empezamos con high, continuamos higher low, higher high y bueno, ya no tengo que seguir, sino simplemente duplicar ese tipo de, sabemos que este es un alto más alto, pero obviamente aquí por la parte de abajo tenemos un mínimo más alto. Entonces, bajo, alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Y bueno, aquí en esta oportunidad, la acción del precio o el mercado se empieza a contraer un poco, ¿sí? Si lo observas. Pero ¿qué pasa? El mercado no muestra debilidad, ¿sí? Un mercado muestra debilidad en el momento o una tendencia cuando rompe, ¿qué? Cuando rompe la estructura que lleva eh, precedente a esta estructura en el momento en el que la acción del precio llega a romper estos mínimos, ¿sí? O este que es el mínimo precedente, entonces ya no puedo empezar a contar como una estructura alcista, sino como una estructura en un mercado cambiante. Aquí en esta instancia, en este momento, si observas acá lo que ocurrió, bueno, vamos a señalar este pedazo de esta parte del mercado.
esta parte del mercado en específico, aquí se dio un tipo de mercado en rango, ¿sí? Si observas, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Por qué? Porque se crea una zona de oferta y una zona de demanda. Pero la estructura principal del mercado, la tendencia, superó o ignoró ese rango que se quería crear. ¿Y qué pasó? Empezó a crear nuevamente alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, perdón, alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Y en este punto, ¿sí? Si observamos, hay un tipo o una acción de remate, se puede decir, cuando con una acción de remate o una acción de último impulso, cuando se cumpla la proyección que lleva el mercado, ¿sí? La proyección quiere decir o puede ser o hace referencia a Fibonacci, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este fue el último impulso notable, la corrección notable eh, sobre Fibonacci, sobre este nivel. La acción del precio, mira cómo se desplazó hasta el área de proyección. ¿Mm? Vamos a verlo de esta forma. Mira, primero hasta acá, ¿sí? Estos dos niveles importantes y probablemente este nivel siguiente. Entonces, la fuerza, como va disminuyendo, se va contrayendo. Y cuando llegue acá, esa reacción que se presente, probablemente a mediano plazo la acción del precio cree que o empiece a crear que una tendencia bajista, pero simplemente con el objetivo de corregir este nivel. ¿Listo? Ya con un movimiento tan prolongado como este, que estamos acá en el marco diario, si nos vamos al marco eh, semanal o mensual, pues vamos a ver qué tanta fuerza o cómo han cerrado los meses. Si, ejemplo, estamos en febrero, a pocos días de finalizar el mes de febrero, si finaliza febrero fuerte, entonces probablemente la acción del precio para marzo vaya a presentar un poco de fortalezas los primeros días, a mediados de mes, y de acuerdo a ello el comportamiento pues va a empezar a presentar algo de debilidad o si se conserva esa fortaleza, ¿listo? De acuerdo también al desempeño que vaya teniendo la libra respecto al yen japonés, ¿listo? Esta es la estructura dentro del mercado, la temporalidad diaria, ¿no? Ahora, vamos a eliminar esta información que tengamos acá. Vamos a pasar a un mercado de 4 horas para observar, ¿listo? Cómo se forma esa, esa tendencia, ¿listo? Mira, aquí venía un mercado, ¿con qué? Un mercado temporal, aquí, bajista, tan tan, se presenta un mínimo o un rango del precio. Aquí está, mira, eso que está acá. Dentro de dos zonas, una zona de oferta, una zona de demanda, la acción del precio empieza a hacer máximos, el impulso
la corrección, impulso, de esto es zona correctiva toda, mira, empieza, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección e impulso. En estos, en esta circunstancia en que el mercado, el impulso y la corrección tienden a ser más angostas, no como en situaciones como estas, en los que es extendida el impulso, es extendida la corrección, es extendida el impulso, empieza a hacer esa corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, porque el mercado ya está llegando a un momento de agotamiento, ¿sí? Y se puede probablemente invertir algo en alguna circunstancia la tendencia. Bien, ahora esto es en un mercado alcista, vamos a ir a un mercado bajista para explicarlo un poco. Vamos a ir un poco aquí, este es el USD-JPY, quiere decir el dólar contra el yen japonés, ¿listo? Tenemos que, para hacer un paréntesis, el yen japonés es una moneda muy fuerte, es una economía muy bien sustentada, muy bien valorada, muy bien respaldada, entonces tiende a ser bastante contraparte a las diferentes eh, monedas o divisas en el mercado. ¿Listo? Bien, entonces, una estructura bajista. Vamos a empezar desde por acá. Listo, empezamos con un alto, ¿sí? High, bajo, low, un alto más bajo, perdón, alto más bajo y un bajo más bajo, lower low. Listo, ya con esto me permite eh, ejemplificar y si quiero continuar pues despliego este. Bien, entonces una estructura bajista o un mercado en tendencia bajista, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. ¿Listo? Entonces, recordar el impulso, la área correctiva, el impulso, área correctiva. Recordemos que hay correcciones planas, correcciones en zigzag, ¿sí? Que esta corrección se extiende, todo esto, ¿no? Obviamente yo no la marco, pero esa corrección se extiende. ¿Sí? El mercado hace un mínimo más bajo acá, ¿listo? Y se sigue extendiendo. ¿Sí? Seguimos acá. La acción del precio me da para colocar acá otro, por acá otro. Puedo continuar acá. Si observas lo que está ocurriendo acá, ahora los impulsos y las correcciones empiezan a ser más pequeños. La ondulación se empieza a recoger, las ondas empiezan a tener, empieza a ser más corto su tiempo. ¿Listo? Pero se sigue respetando la estructura bajista. Si sigo nombrando,
Si sigo identificando acá, sería por acá. Perdón, que creo que cometí. Voy a borrar esto porque este es lower low. Este no acá, es este, perdón. Acá. Y si continuamos, tenemos este otro chico por acá. Este otro chico por acá. Por acá. Y este otro por acá. ¿Listo? Entonces, si observamos, la acción del precio o las ondas empiezan a ser más cortas. ¿Listo? Lo detallamos. Mira, mira desde donde empezó la acción del precio o todo lo que representó esa tendencia. Mira, perfectamente bien estructurada. High, low, lower high, lower 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 low. Listo. Bueno, este chico. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Exacto. Ahí está. Bueno, creo que esta no va acá. ¿O sí? Está lower low, lower high, lower low, lower high. Sigue acá. Entonces esta simplemente parte de esta corrección. Esta se podría determinar como todo esto. ¿Sí? Lower low, lower high. Toda esta es corrección. Lower low, lower high, lower low. Listo. Más o menos una línea para determinar esa tendencia. Otra línea de respaldo aquí por la parte inferior para que observen más o menos los mínimos. ¿Sí? Listo. Y ahora lo que está ocurriendo. Cuando la acción del precio empieza ahora a moverse en pie. Ahora, este ya no sería lower low, porque aquí ya no hay un alto más bajo, ¿cierto? Sino aquí, aquí ya no, este ya no sería lower low. Aquí les va a marcar el inicio de una tendencia, puede ser de una tendencia o de una corrección, pero la marcaría como low, high, ¿cierto? Porque si observamos aquí, eliminó este, eh, este alto más bajo anterior y ahora empieza higher low, aquí higher low, ahora hacia arriba, higher high, este acá, este por acá, nuevamente higher low, este máximo anterior, este es un poco más alto, ¿sí? Entonces, observen o observemos lo que está o lo que hizo la acción del precio o lo que está haciendo. La tendencia bajista y el cambio puede que sea temporal, puede que simplemente sea una corrección. ¿Mm? Pero entonces, ¿cómo esto puede que la acción del precio pues venga acá? Recordemos
la, eh, la herramienta del tercer toque, la extensión de Fibonacci y observar la corrección acá, el diferente nivel que haya importantes, y aquí hay un nivel semanal importante que es de los 105, $1, 105 yenes. Entonces toca observar cómo la acción del precio reacciona acá. Si rebota para seguir al alza o si por el contrario cae. Entonces, si la acción del precio continúa, es porque la tendencia bajista, ¿sí?, empezó fuerte, fue madurando, 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 hasta que termina, inicia. Esta puede ser de corto plazo o puede ser una corrección para este movimiento, pero acá es determinante lo que suceda. ¿Dónde voy a determinar si la acción del precio continúa o no cambia, o continúa o sigue siendo bajista? Que esto también puede estar acá y puede subir, ¿sí?, aquí en esta instancia. ¿Por qué anula la tendencia bajista de mediano plazo o de corto plazo, la tendencia alcista que se estaba creando acá? Porque elimina este bajo más alto y entonces ya pasaría otra vez high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, a darle continuidad a esta tendencia. Por eso lo que sucede acá es muy muy importante. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta en qué momento o en qué situación la acción del precio o la tendencia o el tipo de mercado que esté surgiendo llega a una etapa de maduración hasta que ocurre un cambio. ¿Listo? Ejemplo, lo que está ocurriendo acá puede ser un cambio, ¿sí?, a la tendencia alcista. Recordemos que una tendencia no es para siempre alcista, es temporal. A largo plazo, la tendencia alcista domina la tendencia bajista. ¿Por qué? Porque es una ley natural, es una ley de la naturaleza. O sea, si algo nace, si algo innova, si algo produce, si algo contribuye, si algo es benéfico para la sociedad y sus requerimientos, sus necesidades, pues a largo plazo, su nivel adquisitivo va a ser que va a ser creciente. Entonces, puede que a lo largo de su estadía, de su adopción, presente correcciones, pero es normal, es como todo, absolutamente todo en la vida, la, que nos rige bajo las leyes naturales, tiene ese proceso. ¿Listo? Entonces, como lo observas ahí, es un ejemplo muy, muy, muy importante de tenerlo en cuenta y de conocer, de estudiar cuando estés realizando esos análisis, de estudiar la estructura del mercado, en base a Elliott Wave, teniendo como herramienta principal a Fibonacci, evaluar y conocer los diferentes impulsos, las diferentes correcciones, ¿sí? Porque mira, lo que hay aquí son vivos, o sea, y ejemplos muy claros de un impulso. Aquí vemos cómo se da una corrección, A, B, C, D, E, impulso, corrección, y cómo podemos complementar esos análisis con las herramientas, no herramientas como indicadores ni cosas así creadas para vender, no, cosas que se han desarrollado o que la misma estructura del precio, el mismo mercado nos provee a base de qué, de la intuición y de la creatividad, desarrollar esas herramientas que nos permita analizar el mercado, pero que basadas en la misma acción del precio, en el mismo comportamiento. ¿Listo? Ahora voy a explicar un mercado recortado. Así como este mercado, como este Yen USD-JPY en algún momento o en este preciso momento del tiempo, que lo traigo aquí a conocimiento para ti y para mí, nos muestra un mercado bajista, nos muestra
la probabilidad de un mercado alcista, la opción de dónde determinamos un posible cambio, ¿sí? También nos puede mostrar un mercado entrecortado. Entonces ya se los voy a mostrar USDJPY nuevamente. Entonces, en alguna oportunidad, bien, no está muy lejos. Bien, mira, esto es lo que se conoce como un mercado entrecortado. ¿Qué sucedió ahí? ¿Mm? No sé, probablemente eh, algún suceso, ¿sí? O algún error o alguna situación que ocurrió dentro del broker, dentro de la cotización, pero nada ni nadie está exento, ni la corporación, ni la entidad, ni aquellas, vuelvo a nombrar las corporaciones que tienen sus software, sus sistemas tan estables que les brindan una protección única a nivel de seguridad en todas las áreas, pueden sufrir determinado momento, determinada situación para que ocurran, ejemplo, lo que ocurre acá. ¿Que cómo interpreto lo que está sucediendo acá? ¿Que cómo leo el mercado? No, nada. Si yo observo que la acción del precio está comportándose de esta forma, inmediatamente lo que hago es que alejarlo. Es decir, no gracias, ahí tengo, no sé, 8, 10, de acuerdo a la lista de análisis que tengas. Pero, como te dije en algún momento, lo que te aconsejo es que tomes máximo dos divisas, dos pares de divisas y te concentres en ese por lo menos por 6 meses, un año, 2 años, 3 años, hasta que tengas pleno conocimiento y dominio de su estructura, de sus correcciones, de sus impulsos, de sus acciones determinantes ante noticias, ante eventos fundamentales, ante estructura determinada del mercado, cómo reacciona, en qué momento operar, cómo operar. Ya cuando tienes esa consistencia, esa forma tan práctica, esa creatividad y esa imaginación para que has desarrollado a base de tu experiencia, en ese momento si dices, das un paso a que a buscar oportunidades. Cuando no tengas oportunidades ahí, ¿sí? En esa determinada divisa, buscas en otra, ¿listo? Hasta entonces, no, es un error. Entre más tenga uno por analizar, por encontrar qué está sucediendo, qué está pasando, en qué momento, por qué sí, por qué no, se vuelve una lluvia de ideas sobre la creatividad y sobre la imaginación, que a último momento lo que termina uno es con ansiedad, con estrés, con un poco de ira, con diferentes situaciones emocionales que te pueden llevar a tomar decisiones erróneas dentro del mercado. Entonces, si ocurre algo como esto, me despido, no va más, ¿sí? Hasta que la acción del precio vuelva a o inicie algo coherente, lo que está pasando, lo que continúa yo. Bajista, corrección, incluso no es muy determinante, pero parece continuar en qué, en una tendencia bajista. ¿Listo? Entonces para que lo tengan, lo tengamos claro y que y saber de qué forma actuar ante ello. ¿Listo? Euro dólar, voy a buscar un ejemplo de un rango, ya les mostré un rango o un mercado plano. Listo, mira, aquí inmediatamente la acción del precio nos mostró un mercado en rango. Listo, o un mercado plano. Como les dije o les insinué, siempre
o la mayoría de las veces, no en el 100% de los casos, la acción del precio realiza una consolidación de este tipo. ¿Por qué? Porque la acción del precio ha realizado un movimiento importante o es la finalización o la culminación de una tendencia precedente para iniciar una nueva tendencia. ¿Listo? Lo que ocurre acá, como lo podemos observar, podemos observar la acción del precio se desplazó, primero encontró su mínimo, empezó aquí, se desplazó aquí, esto que es, esto que observamos acá, es una zona de qué, una zona de oferta, la vela me lo muestra, ahí, voy a cambiar de color para que la percibas o la percibamos, ¿sí? Pero ¿qué está haciendo la acción del precio? Está haciendo o desplazando coherentemente una corrección ABC. Listo. Que si sigo contando acá que dice ABC, D y E. Nuevamente corrección. A, B, C, D y E. A, B, C y sucesivamente. Pero, o sea, estamos dentro de lo, dentro de lo racional, dentro de lo explicable. ¿Sí? Bien. Entonces, un mercado en rango, un mercado plano que luego de que rompe, sea por la parte superior o por la parte inferior, la acción del precio va a desarrollarse de cierta forma agresivo. ¿Listo? Impulso. Desde acá ya se ve el cambio, el impulso. Si observamos acá, después de que rebotaba, era impulsos con bastante corrección, pero aquí el impulso fue más prolongado, corrección, impulso, una corrección importante ante este impulso y nuevamente impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, incluso estamos sobre la formación de una tendencia alcista, alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y probablemente alto más alto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas hoy o lo tengamos en cuenta más bien, ¿listo? Ya te expliqué el mercado en tendencia, alcista, bajista, su estructura, el mercado en rango, ¿sí? El mercado en rango o plano, cómo se desplaza dentro de áreas determinadas, zonas determinadas, ¿sí? Y el mercado entrecortado. ¿Qué buscamos o cómo analizamos una tendencia alcista? Pues ya sabemos los impulsos, ya sabemos cómo analizar las correcciones, con qué herramienta, con Fibonacci, qué confluencias vamos a detectar o sobre qué nos vamos a apalancar. Entonces, sobre los diferentes tipos de correcciones, las zonas de oferta y demanda o las áreas de soporte y resistencia. Luego de que observemos una corrección detallada, vamos a observar la formación de un patrón interesante o importante que me permita pues anexar otra confluencia para posicionarme o no y así sucesivamente. De la misma forma en un rango también donde buscamos posicionarnos pues en los extremos que la acción del precio va creando en la zona de soporte o en la zona de resistencia o en la zona de oferta o en la zona de demanda. ¿Sí? Mientras que acá donde nos posicionamos en otro par, pero menos en ese.
menos en lo que está sucediendo ahí, simplemente nos alejamos, ¿listo? Entonces, es muy importante conocer los tipos de mercados, pero aún más importante es saber qué hacer en cada situación, en cada experiencia. Bien, entonces espero que haya sido de tu comprensión. Esto no lo podemos inmediatamente eh, diferenciar a la hora de analizar un mercado, pero recordemos la práctica y la práctica con perfección es una práctica que va creando situaciones, estados y neuronas consistentes, acciones consistentes, fundamentos y bases consistentes para a largo plazo desempeñarnos dentro del mercado de una forma o con eh, principios y con una experiencia que nos permitirá tener una ventaja importante. ¿Listo? Entonces nos vemos en un siguiente video.